receptores sensoriales va a entrar. Receptores sensoriales, vías de la sensibilidad motora, 49, o sea, 48, 49. Esperen que voy a ver la fecha. Todos me escuchan, ¿verdad? Sí, ¿Sí? profe. Espérenme que estoy buscando. Entonces, 48, 49, 23 cerebelo. Después ya es 59. El de hoy es el 60, que va a entrar el sistema nervioso autónomo, pero me falta uno. No me acuerdo un poco de este cerebelo si era 58. Tengo que ver eso en el libro otra vez, no me acuerdo bien. Pero, ¿quién era mi delegado? Camila. Yo, profe. Solo. Sol. Sol. Escribime Sol, porfis. ¿Cuánto es el parcial? Dale, profe, te escribo. Todavía falta, ¿verdad? Porque yo todavía no tengo como... ¿Cómo un poco? Falta luego todavía. El 22 de profe. Ah, ¿saben por qué? Porque yo tengo todo acá lunes, pues. Por eso es. Entonces va a ser el lunes, el miércoles 22. Y bueno, todavía va a faltar clases. Tenemos todavía esta clase, la siguiente clase y una clase más. Hasta ciclo vario y ciclo endometrial va a entrar en dos. Hasta ahí. Bueno, y yo les voy a pasar todo, pero avísame entonces el fin de semana solo, ¿sí? Pero así preguntas, miren, yo les paso luego mis clases. Y mi clase de hoy, por ejemplo, así, resumen del libro, así, igualito del libro. Me tomé el tiempo para hacer el resumen de esta clase y la clase pasada también es así, totalmente del libro. Así es que si quieren pueden leer una vez el capítulo para tener más ideas y fijar con las clases. Voy a sacar preguntas grandes, entonces las que están en la clase son grandes, o sea, son conceptos que quiero que ustedes manejen, ¿verdad? Hoy vamos a dar sistema nervioso autónomo y reflejos autónomos. Muchísimos reflejos hay, chicos. Yo sé que es difícil saber todo, pero quiero que sepan y que manejen por lo menos algunos reflejos y la acción que van a tener cierta estimulación de, qué sé yo, receptores o de más fibras, porque se ve mucho en la clínica, ¿verdad? Más cuando hacemos inspección física y demás, ustedes van a ver todos estos reflejos, inclusive a nivel pupilar, que es de adaptación, de acomodación con la luz, ¿verdad? Justamente el efecto este de midriasis o de miosis, ¿verdad? Que va a tener el paciente de contracción y relajación pupilar, y que es importantísimo porque nos dice mucho a nivel del sistema nervioso. Si un paciente está ahí re miótico y está re enclavado y es un paciente gravísimo, y si está en urgencia y tienen que mandar radioterapia, si no hay una respuesta de ese paciente, le pasaron la lucecita esta y nada, entonces es gravísimo lo que le está pasando a ese paciente y se puede morir. Y si está enclavando, sí que peor. Y enclavar significa cuando desciende toda la parte, ¿cómo se dice? El bulbo en sí por el conducto medular, ¿verdad? Y hay un enclavamiento. Entonces, es una condición súper grave, se ve muchísimo por eso en pacientes con hipertensión endocraniana, por eso cuando hacemos un drenaje de líquido, eh, ¿cómo se dice? De una muestra de líquido cefalorraquídeo, y tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. No hay que, tras, le voy a clavar nomás y punto, no. Porque pueden clavar y morir ese paciente, ¿verdad?
Y todo eso se va a reflejar gracias a todo también al reflejo pupilar y demás reacciones. Así también la sudoración, la temperatura, la frecuencia cardíaca, todo eso iba a estar prácticamente, ¿cómo se dice? Comandado ahora por nuestro sistema nervioso autónomo. Inclusive los reflejos miccionales, todo eso tiene una acción gracias al sistema nervioso, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer. Esperen que 5 segundos voy a compartir y ya empezamos. Bueno, se están cuidando, chicos, ¿verdad? De todos los casos respiratorios que tengo ya me da todo miedo. ¿Se cuidan, verdad? ¿O no? Sí, profe. Por favor, cuídense. Ahí escuchan que vibra mi teléfono a full. Tengo 2 primos, o sea, sí, 2 primos, con sus esposas que le dio COVID positivo ahora. Y una de ellas es una embarazadita, está embarazada y es hipertensa otra vez. O sea que todo complicado, todo complicado. Y re mal con sus 4 dosis. O sea que cuídense igual. Mucho, usen su tapabocas, no vayan a joder, no tomen tereré juntos, así en comunidad, no compartan sus utensilios personales. La gente se relajó demasiado y ahora estamos como locos y otra vez en urgencia. Tanto en pediatría como en clínica médica. Así es que a cuidarse y si tienen familiares con patologías de base con mucho más razón. Bueno, entonces, el sistema nervioso autónomo y los reflejos autónomos, ¿verdad? ¿Qué es el sistema nervioso autónomo, verdad? O dónde se encuentra. Y bueno, sabemos que es una porción del sistema nervioso en sí, ¿verdad? Y que controla muchísimas funciones viscerales, que es lo que nosotros estuvimos diciendo hace rato. Controla la presión arterial, modifica todo lo que es la motilidad digestiva, ¿verdad? O intestinal, el peristaltismo.
puede aumentar el peristaltismo, el tono en sí de todo lo que es el tubo digestivo, que es muy importante porque gracias a eso va a ocurrir el proceso de progresión de los alimentos, la sudoración, la temperatura, las secreciones gastrointestinales. Acuérdense que todas las secreciones gastrointestinales para nosotros, todos los jugos digestivos son muy importantes. Y para que ocurra ese proceso de secreción gastrointestinal, tiene que activarse también el sistema nervioso autónomo. O sea, no es que solamente las glándulas actúan porque, sí, tengo que secretar, qué sé yo, jugo gástrico o algo así. No. Tiene que activarse un sistema, ¿verdad? Entonces ayuda con la secreción gastrointestinal y también con el vaciamiento de la vejiga urinaria. Todos estos generan estímulos y estos estímulos nuevamente van a ver al final que se van a ir relacionando con potenciales de acción. ¿Por qué? Porque se van a enviar ciertos neurotransmisores que se van a tener que adaptar o unir a ciertos receptores otra vez en las membranas y estos cambian la conformación y cambian en realidad, abren en realidad canales iónicos, ya sea sodio, calcio, potasio, y dependiendo del canal que se estuvo abriendo o se va a excitar o se va a inhibir la acción y eso es lo que vamos a ver como respuesta, ¿verdad? Entonces ahí el sistema nervioso cumple diferentes funciones, ¿verdad? Y una de las características tan espectacular que tiene el sistema nervioso es que tiene mucha rapidez, intensidad en cuanto a las funciones y el cambio que puede realizar en cada uno. Y muestra las manos sudadas del paciente, ¿verdad? Y también la frecuencia, ¿verdad? Entonces ahí tipo una porción de los complejos ahí del electrocardiograma espectacular. Entonces, dice que en un lapso tan corto de 3 segundos es posible duplicar la frecuencia cardíaca sobre su nivel normal y también la sudoración, qué sé yo, 10 segundos después de que ocurra un estímulo, la sudoración también puede activarse. Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez que así dormidos escucharon un ruido y como que el ruido aumentó, no sé, el ruido fue demasiado intenso y se asustaron en sueño y sienten la palpitación de su corazón. ¿Les llegó a pasar eso alguna vez? Sí, O se profe. asustan nomás. Sí, y se asustan nomás, y eso ocurre en segundos. Por eso es que todos estos sistemas son tan espectaculares y vamos a ver que hay otra vez otros que son de huida y de miedo y de todo. Estos nos, no, todo esto se activa gracias a este sistema nervioso autónomo. Por eso es que tenemos que tener en cuenta todas estas características. Espérenme que un ratito voy a poner esto en silencio porque... Bueno. Entonces, en cuanto a la organización general del sistema nervioso, tenemos que tener en cuenta que se activan por centros situados en diferentes secciones, en diferentes partes, tanto en la médula espinal, en el tronco encefálico, en el hipotálamo, y también pueden operar por los reflejos viscerales, que es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Que son también respuestas viscerales subconscientes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar pues estas respuestas. A eso se refiere cuando decimos respuestas viscerales subconscientes. Y ahí aparece todo lo que es la parte de anatomía y fisiología y donde se pueden ver todas las fibras que se van a ir encargando de ir hacia tanto la cara, el tórax, ¿verdad? Que viene acá, ¿verdad? Todo lo que va a controlar. Desde T1, cómo es que va a controlar, hasta T2, hasta T1 y T2, toda la parte, hasta L2, de T1, de T2 a L2 van todas las fibras y controlan tanto rostro, tórax, abdomen, que es todo intestino y demás, el detrusor y también una pequeña parte, una pequeña sección también inerva todo lo que son ¿cómo se llama? Las partes íntimas, o sea, el pene, la vagina y demás también, para poder controlar todo lo que es la parte de contracción y demás, y erección. Y ahí tenemos las neuronas sinápticas preganglionares y las postganglionares. Las preganglionares, bueno, y ahí en cuanto a los somas celulares, y todas en la hasta intermedio lateral de la médula espinal, que es lo que nosotros vamos a ver acá.
las raíces postganglionares, las posteriores, ¿verdad? Las fibras preganglionares que estamos ahí en la parte derecha de la imagen, y las fibras nerviosas postganglionares también, ¿verdad? Y todas las terminaciones efectoras, y acá le muestra el tubo digestivo. Por eso es que todas y cada una tiene otra vez al final un órgano al quien va a ir realizando un efecto, ¿verdad? Las preganglionares y situadas en asta intermedia lateral de la médula espinal y van por una raíz anterior y llegan hasta los nervios raquídeos y ascienden desde la cadena y realizan la sinapsis, ¿verdad? Irradian hacia los nervios simpáticos. Y las postganglionares, y el origen en cada uno de los ganglios o en los ganglios linfáticos periféricos, ¿verdad? Y viajan a diferentes órganos, que es las fibras postganglionares, que es esta. Nerviosas postganglionares y las fibras nerviosas preganglionares. Y las fibras nerviosas simpáticas, algunas de estas fibras simpáticas vuelven desde la cadena simpática a los nervios raquídeos a través de qué y de los ramos comunicantes grises. Las fibras son de tipo C y se extienden en cualquier zona del cuerpo y están encargadas justamente de controlar todo lo que es la parte vascular, los vasos sanguíneos, glandular, las glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores tienen que ser, ¿verdad? Piloerectores son los polos. Y la distribución segmentaria de las fibras T1, que es justamente lo que estuvimos hablando acá, cabeza, ¿verdad? Acá más atrás. T1 que termina en la cabeza, ¿verdad? T2 que es en el cuello, de T3 a T6 termina en el tórax, de T7 a T11 termina en el abdomen y de T12 a L2 terminan en las piernas. Toda esta es la distribución segmentaria de las fibras nerviosas simpáticas, que es lo que nosotros vemos justamente en esta imagen. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces las fibras nerviosas preganglionares lo que van a hacer es recorrer sin hacer sinapsis todo el trayecto de las células del asta intermedio lateral en la médula espinal a través de la cadena simpática y después nervios esplénicos y finalmente a la médula suprarrenal, y ahí se va a segregar justamente adrenalina y noradrenalina, que es lo que nosotros vamos a estar utilizando después para cumplir con todas las funciones, tanto de excitación o de inhibición, ¿verdad? En cuanto a las fibras parasimpáticas del sistema nervioso central, a través de los pares craneales, del tercer par craneal, del séptimo, del noveno y del décimo, ¿cómo se llamaban estos pares craneales? Glosofaringe no era uno, profe. El facial. El séptimo. Ah, muy bien. Facial. ¿Después? El tercero no era motor ocular externo. Mm, Oculomotor. mm. ¿Y el 10? El vago. El más vago de todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, desde esta, o sea, salen fibras parasimpáticas del sistema nervioso a través justamente de estos pares craneales. Y estos pares craneales se van a encargar a través de ciertas acciones. Ustedes saben que cada nervio tiene ¿qué acción va a cumplir? Una inervación. Y esa inervación es necesaria para que pueda ocurrir una acción otra vez, ¿verdad? Entonces, acá habla otra vez, otras fibras abandonan la parte más inferior de la médula espinal por medio del segundo y del tercer nervio raquídeo sacro y en ocasiones por el primer y cuarto, ¿verdad? Hablan más por dónde es que van a salir todas estas fibras. Y ahí ya muestra el nervio vago. El nervio vago, ¿qué es lo que va a hacer? Y va a suministrar fibras parasimpáticas a corazón, pulmón, esófago, intestino delgado, la mitad proximal del colon, la vesícula biliar y demás, ¿verdad? O sea que tiene un amplio recorrido.
Hay la fibra del tercer par craneal, que es el motor ocular común, ¿verdad? Que va a encargarse de enviar fibras al esfínter de la pupila, a los músculos ciliares, ¿verdad? El séptimo par, el facial, que va a enviar fibras a las glándulas lagrimales, glándulas nasales, la submandibular, y el noveno, que dijeron ustedes, el glosofaringeo, a las glándulas parótidas. Tiene una función importante esto, y claro que sí, por eso es que dice que tiene secreción. Se encarga también de la secreción gastrointestinal. ¿Por qué? Porque pueden estimular glándulas. Y acá le tengo a dos glándulas principales productoras de la salivación, que es la submandibular y la parótida. Estas dos glándulas secretan los dos tipos de saliva que van a conformar la saliva total en mi boca. O sea que yo tengo que, y esto se activa inclusive por diversos efectos o factores o estímulos que ustedes van a tener que percibir, inclusive a nivel olfatorio. O sea, yo estoy empezando a olfatear, a oler, por ejemplo, un delicioso asado que se está cocinando, el olor al asado que se está, a la carne que se está cocinando, y empiezo a salivar, ¿verdad? Hipersalivar. Y todo eso va otra vez al sistema nervioso. Y se procesa esa información y aumenta la salivación. ¿Gracias a qué? Gracias a que existen ciertos estímulos, ciertas fibras que se van a ir encargando de realizar esto. Lo mismo si ustedes están consumiendo, qué sé yo, algo demasiado ácido y meten en la boca y se activan ciertos efectos bioquímicos y se aumenta también, se envía señales y se aumenta la secreción salival. No sé que si alguna vez ustedes probaron, por ejemplo, la famosa manzanita acerola, como ustedes quieren decir, y es súper ácido, ¿verdad? Y meten en la boca y automáticamente aumenta la secreción de la saliva. Y es para poder compensar, no solamente para poder, si bien se emiten señales para que se segregue saliva, esto se hace con un fin también en nuestro cuerpo. Todo en nuestro cuerpo ocurre por algo. ¿Y eso ocurre para qué? Para amortiguar la acidez extrema a la que estamos expuestos y evitar un desequilibrio del medio interno. O sea que yo tengo todo un componente espectacular en mi organismo que tiene que estar encargado de controlarse, porque si no, yo voy a descontrolar o voy a entrar en un estado de descompensación, ¿verdad? Y gracias a que existen estas fibras nerviosas y que están ahí terminando en estas glándulas y inervando estas glándulas también, voy a poder hacer todo eso y voy a poder cumplir correctamente. Uno de estos falla y yo entro en un estado de desequilibrio. Y ahí muestra nomás nuevamente toda la distribución y teniendo en cuenta también los pares, ¿verdad? Tercero, el séptimo, el noveno. El quinto también suele utilizar, ¿verdad? Y el décimo. El cuarto acá no aparece, pero el cuarto también interviene. Y acá, las neuronas postganglionares adrenérgicas, postganglionares adrenérgicas. Dice, sin embargo, las fibras nerviosas simpáticas postganglionares dirigidas a las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores y un número escaso de vasos sanguíneos son colinérgicos. Todas las terminaciones nerviosas finales del sistema parasimpático segregan acetilcolina del sistema parasimpático. Esta es una pregunta que voy a hacer en el examen. Todas las terminaciones finales del sistema parasimpático segregan acetilcolina y usted me va a poner Verdadero. verdadero. Muy bien. Todas las terminaciones nerviosas finales del sistema simpático, ¿verdad? O casi todas las terminaciones nerviosas simpáticas segregan noradrenalina. Entonces, la acetilcolina es un transmisor parasimpático y la noradrenalina es un transmisor simpático. Acá, la secreción de acetilcolina y noradrenalina por las terminaciones nerviosas postganglionares. Las terminaciones nerviosas autónomas postganglionares son semejantes a las de la unión neuromuscular esquelética
Y las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas se limitan a rozar las células efectoras de cada órgano, ¿verdad? En el punto donde estos filamentos tocan o pasan sobre células estimuladas, presentan una dilatación bulbosa llamada varicosidades. Bueno, acá es importante. Estas varicosidades son muy necesarias. ¿Por qué? Porque en estas se van a ir sintetizando y se van a ir luego almacenando en vesículas transmisoras de acetilcolina y noradrenalina. ¿Por qué ocurre esto en las varicosidades y no ocurre en cualquier otro lugar? ¿Por qué? Porque estas tienen una gran cantidad de mitocondrias y las mitocondrias son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque nos proveen ATP y el ATP es muy necesario para la síntesis de estos neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, por eso es que ocurre todo. Y esto es lo que acá se refleja, ¿verdad? Terminaciones finales de las fibras nerviosas colinérgicas, obviamente, terminaciones finales, pasan a las varicosidades, se almacenan en vesículas en una gran concentración y esto termina. Y acá, la acetil-CoA más colina, es necesario que estas dos se asocien gracias al acetil y gracias a un cofactor que es la acetil transferasa de la colina y transfiere lo que es acetilcolina. Y acá habla de la secreción, la destrucción y duración de la acción de la acetilcolina. Entonces tenemos una segregación en el tejido, ¿verdad? Una síntesis, una segregación en el tejido, persiste hasta transmitir las señales nerviosas, se van escindiendo, qué sé yo, en iones acetato y colina, que es lo que estuvimos viendo hace rato, se catalizan gracias a la acción de esta enzima, que es la acetiltransferasa de colina, y también de los glucosaminoglicanos, que van a ayudar, y la colina dice transporta, ¿verdad? Pasa las terminaciones nerviosas y se van utilizando. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder realizar todos los efectos ya colinérgicos en nuestros pacientes o ver los efectos. Y luego se va sintetizando y ahí comienza otra vez el circuito en sí. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, háblenme que si es que por ahí no entienden nada. Bueno, ¿y cómo es que se sintetiza noradrenalina? Y bueno, y para ser más sencillo, y empieza por la tiroxina o por la tirosina. ¿Qué es lo que va a pasar con este paciente o qué es lo que le va a pasar a la tirosina? Que es al fin y al cabo lo que me va a importar, va a sufrir un proceso de hidroxilación. ¿Qué significa hidroxilación? Hidroxilación. Hidroxi Una reacción, profe. es una reacción química. Cuando digo voy a hidroxilar algo, eso significa agregar un grupo hidroxilo. O sea que a la tirosina yo le voy a hidroxilar, es más bioquímico, ustedes van a ver después en bioquímica todos los efectos de hidroxilación, descarboxilación, qué sé yo, hidratación, todo lo que ustedes quieran. Ahora vamos a hablar nomás de grupos, ¿verdad? Entonces, a esta tirosina yo le voy a agregar un grupo hidroxilo. Y por eso es que voy a realizar una hidroxilación. Y al hidroxilar la tirosina voy a convertir en dopa, ¿sí? Y ese dopa va a tener que sufrir otro proceso bioquímico y se va a llamar descarboxilación. ¿Qué significa descarboxilación? Se le saca carbono a la cadena. Le saca un carbono, ¿un qué? Carbono. Un carboxilo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, agregar un grupo hidroxilo, ¿verdad? Y después sacar un grupo carboxilo.
Y al sacarle un grupo carboxilo se denomina descarboxilación. Cuando ustedes ven con la profe, no sé si ustedes ya están dando, todavía no dan hormonas ni nada, ¿verdad? ¿Lípidos ya dieron en bioquímica? Sí, profe. Y bueno, y seguramente cuando den, no, proteínas tiene que ser. Pero Santi deben dar algo de proteínas. Y ahí van a hablar de todo lo que es hidroxilación, descarboxilación. Entonces, descarboxilación es sacarle un grupo carboxilo. Y ahí yo tengo dopamina. Y esa dopamina va a transportarse. Se transporta y nuevamente esa dopamina tiene que sufrir un proceso bioquímico. ¿Y qué es lo que le va a pasar a esa dopamina? ¿O qué es lo que le tengo que hacer a esa dopamina? Hidroxilar otra vez. O sea que tengo que agregarle otra vez un grupo hidroxilo. Yo tengo que hidroxilar, descarboxilar, hidroxilar otra vez hasta llegar a lo que es la noradrenalina. Y esa noradrenalina pasa a la médula suprarrenal y se metila, o sea que le agrego un grupo metilo. Y ahí yo tengo adrenalina. Entonces, la adrenalina obtengo gracias a la metilación de la noradrenalina. Y la noradrenalina obtengo gracias a la hidroxilación de la dopamina. ¿Se dan cuenta cómo es que todo nuestro esquema fisiológico otra vez y tiene relación bioquímica? Por eso es que la bioquímica y la fisiología y están ahí de la mano, porque todo es reacción, pues. Y esto es todo bioquímica. Al fin y al cabo, todo tiene una reacción de hidroxilación, descarboxilación, metilación, todo esto es bioquímica. Pero es importante para que yo pueda obtener esto, que es noradrenalina y adrenalina. Y ahí es donde yo digo, entonces, así es que se sintetiza. Y si yo le pregunto a usted en el examen, ¿de dónde obtengo noradrenalina? Y ustedes van a decir, La médula suprarrenal, profe. sí, pero ¿cómo obtengo? Perdón, la pregunta es, ¿cómo obtengo noradrenalina? Así es la pregunta, ¿cómo? Por la hidroxilación de la dopamina. Yo le voy a poner, por Sí, ejemplo, a profe. usted, la hidroxilación, la que no te escuché. Sí, profe, dopamina no me iba a decir. Ah, bueno, entonces, si yo le pongo, por ejemplo, la hidroxilación de la tirosina me da noradrenalina, y eso es cierto, ¿no? Según este esquema. Falso. Falso va a ser, porque si bien la tirosina va a ser ahí el primer eslabón en cuanto a las reacciones químicas, el último que me va a dar va a ser la dopamina, ¿verdad? Yo tengo que hidroxilar tirosina para tener dopa, después de dopa otra vez tengo que descarboxilar y ahí tengo dopamina. Y después esa dopamina tengo que volver a hidroxilar, ¿verdad? Y ahí tengo noradrenalina. Y a esa noradrenalina tengo que metilar y ahí recién tengo otra vez adrenalina. Todos estos efectos son muy preguntables para los exámenes, así es que tengan en cuenta estos cuadritos. Bueno, yo ya sinteticé, ¿verdad? O sea, acá ocurrió una síntesis, pero tengo que eliminar, pues. ¿Y cómo es que voy a eliminar o cómo es que ocurre la eliminación de noradrenalina? Y bueno, después del proceso de secreción, ¿verdad? Por sus terminaciones nerviosas, se tiene que eliminar desde su punto de salida. Y puede ser por tres vías. Uno que es la recaptación, no receptación, ay, yo no sé por qué así. Recaptación, la difusión y la destrucción. La recaptación mediante transporte activo y el 50 al 80% de la noradrenalina va a sufrir este proceso, ¿verdad? La difusión desde los líquidos, desde las terminales nerviosas, perdón, hacia los líquidos corporales contiguos y hasta la sangre. Y la destrucción que va a ocurrir gracias a un proceso enzimático.
Y ahí viene a actuar todo lo que es la monoamino oxidasa, ¿verdad? Y también la catecol o metiltransferasa, ¿verdad? Entonces, todas estas enzimas, yo no le voy a pedir que me digan el nombre de las enzimas, pero por lo menos, ¿cómo es que voy a eliminar noradrenalina? Y ustedes me pueden citar así bien, tan, 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 tas, tas, tas. Y, por ejemplo, ¿quiénes se encargan de la destrucción? Y bueno, que aunque me digan la destrucción se realiza en forma enzimática, yo voy a estar re mega feliz, porque ni yo no me acuerdo de todas estas enzimas, pero es importante que ustedes conozcan, pues, ¿verdad? Tienen que conocer. Ah, mira, un poco cierto, la monoaminoxidasa era la que se encargaba de destruir la noradrenalina, pero después de leer a veces me acuerdo, así de memoria y no me acuerdo, 20.000 enzimas que tenemos en nuestro cuerpo. Muchísimas enzimas. Lo bueno de las enzimas es que cuando den enzimas se van a dar cuenta que cada enzima tiene el nombre de lo que va a hacer y el lugar donde se encuentra. Eso es lo bueno y todo termina en asa. Entonces es lo bueno que tenemos de las enzimas porque muchísimas enzimas hay en nuestro cuerpo. Y ahí tenemos los receptores de los órganos efectores. Antes de que la acetilcolina, la noradrenalina o la adrenalina segregadas puedan estimular un órgano y debe unirse a sus receptores específicos. O sea, no es que llega la noradrenalina y tras le rosa nomás a, qué sé yo, a un órgano y este se tiene que activar. No, tiene que unirse a sus receptores específicos. ¿Y dónde están esos receptores específicos? Y están en el exterior de la membrana celular, o sea que por fuera. Y cuando estas sustancias se fijan al receptor, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar la configuración en cuanto a la estructura proteica. Es como cuando yo tengo una llave y estoy tratando de abrir una puerta. ¿Dónde está la puerta? Y está en la superficie de la casa, o sea, en la parte externa. Y yo quiero entrar en el interior de la casa. Entonces, estas sustancias son como la llave. Y yo introduzco esa llave y es como cuando se une a su receptor. ¿Y qué tengo que hacer? No dejo ahí la llave estático. Tengo que girar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cambia de conformación, en este caso, una molécula proteica. En el caso de la cerradura, y justamente la cerradura, ¿verdad? O sea, ¿cómo se dice? Cerradura es, ¿verdad? Para poder abrir. Cuando ocurre ese cambio de conformación, también va a generar un cambio en la permeabilidad, lo mismísimo que ocurre con la puerta. O sea que antes los ladrones no podían entrar porque estaba llaveado y ahora que está abierto y pueden entrar sin problema. Entonces, cambia la permeabilidad de las membranas celulares frente a un ion en realidad o a más de un ion. Porque en realidad lo que va a hacer es cambiar la permeabilidad iónica. Y gracias a ese cambio de la permeabilidad iónica, es que yo voy a estar activando o inhibiendo, qué sé yo, todas las enzimas que están ligadas a otro extremo de las proteínas receptoras y van a poder salir de esta forma hacia el exterior y cumplir con sus procesos de excitación o de inhibición. Porque yo lo que voy a hacer al fin y al cabo es excitar esa estructura, esa membrana, o voy a poder inhibir. Y va a depender de qué iones es lo que van a estar involucrados, para que yo pueda excitar o pueda inhibir. Y acuérdense otra vez de la membrana. Acuérdense que la membrana en reposo y era negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una acción de excitación y los canales que van a ser permeables para que pueda activarse qué sé yo, un impulso, un potencial de acción, es el sodio y también el calcio? ¿Por qué? Porque estos me van a ayudar a positivizar esa membrana y generar por ende un potencial de acción. Entonces, por eso es que ocurre un estado de despolarización de la membrana. Se inicia entonces un estado de excitación celular. Ahora bien, justo ese, porque hay receptores específicos, no es que todas las llaves, acuérdense, ustedes tienen
50 puertas en su casa y ninguna, o sea, tiene tipo una llave maestra que abre todas las puertas. Todas las llaves, todas las puertas tienen una llave específica. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, si justo se activó el canal de potasio o si los receptores fueron para permeabilizar los canales de potasio, ¿esto qué va a hacer? Y va a generar un estado de inhibición de las células a nivel de membrana. ¿Por qué? Porque el potasio me va a ayudar a repolarizar otra vez. ¿Y qué significa repolarizar? Hacerlo negativo y disminuir el estado de excitación o de potencial de acción. O sea, voy a terminar ese potencial de acción. Y se activó los canales de potasio. Por eso es que nuevamente todas estas acciones otra vez tienen acción a nivel central. ¿Me están comprendiendo, verdad? Sí, profe. Bueno. Y hay dos tipos principales de receptores para la acetilcolina, que son los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Los muscarínicos, productos tóxicos de las setas presentes en todas las células efectoras, así como la síntesis del sistema parasimpático, ¿verdad? Y los nicotínicos, que son los que se presentan en los ganglios autónomos a nivel de la sinapsis, tanto preganglionares y postganglionares, ¿verdad? Y acá hay receptores adrenérgicos, tanto del tipo alfa y del tipo beta. Y cada uno va a tener un receptor específico y un neurotransmisor que va a estar tipo encargado de estimular más a uno que a otro. En el caso de la adrenalina, le estimula por igual tanto a receptores alfa y a receptores beta. Y cada receptor va a tener una acción específica, tanto de excitación como de inhibición. Por ejemplo, los receptores alfa se encargan de la vasoconstricción. ¿Qué quiere decir vasoconstricción? Y una disminución del calibre o de la luz vascular. Y también va a ayudar con la dilatación del iris, con la contracción de los esfínteres. Sin embargo, los receptores beta se encargan más bien de una vasodilatación, todo lo contrario, ¿verdad? Aceleración cardíaca, calorigenia, que es toda la parte de temperatura y demás. Pero esto es tipo un resumen nomás. Esto es del libro. Y acá tenemos así todito lo que puede ofrecer estos receptores adrenérgicos y sus funciones. Esto sí quiero que sepan. Estos receptores tipo alfa y tipo beta. Quiero que sepan re bien. ¿Está bien? Y acá, en acciones excitadoras e inhibidoras de la estimulación simpática y parasimpática. Lo que pasa es que cuando tenemos una estimulación tipo simpática y parasimpática, uno estimula y el otro inhibe, así más o menos es, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros podemos observar acá. Y pone como ejemplo ojos, ¿verdad? Acá pupila, que los efectos de la estimulación simpática es la dilatación, ¿verdad? Sin embargo, la parasimpática va a generar una contracción. Y lo mismo pasa con los músculos ciliares, que una va a estimular, la otra va a inhibir, ¿verdad? Con las glándulas sudoríparas, también sudoración abundante, si es simpática, y sudoración en las palmas de las manos, si es parasimpática. Y este es el cuadro que nos ofrece, ¿verdad?, el libro. Y habla de todos los órganos, de los efectos de estimulación simpática y de los efectos de estimulación parasimpática que va a tener cada uno de ellos. ¿Está bien? Es también yo que leamos. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Chicuelos. Bueno, y ahí está la función de la médula suprarrenal. Los nervios simpáticos hacen que se liberen adrenalina y noradrenalina a la circulación sanguínea y estas dos hormonas a su vez van a ser transportadas a la sangre gracias a la secreción tanto de la misma, tanto de adrenalina y noradrenalina. Y tienen efectos estimulantes simpáticos y parasimpáticos sobre órganos concretos. Habla de cada uno de los órganos, que es prácticamente el resumen está acá, ¿verdad? O sea, a nivel pupilar, qué es lo que va a pasar, y ahí muestra otra vez, ¿verdad?, la apertura pupilar y el enfoque cristalino, si tiene una estimulación simpática, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar si tiene una estimulación parasimpática. Solamente le puse como ejemplo esto, porque me gustó muchísimo. La parte ocular para nosotros es muy importante, porque inclusive el enfoque que tenemos cuando hay un cambio
de iluminación y todo se da gracias a estos efectos. Y justamente ese enfoque del cristalino, como dice acá, está controlado casi en su integridad por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el cristalino normalmente se mantiene en una situación plana, ¿verdad? Debido a la tensión y el estiramiento y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? De los ligamentos radiales. Y cuando existe una excitación parasimpática, contraen estos músculos ciliares. Y esa contracción lo que va a hacer es relajar, o sea, disminuir la tensión y, y esa disminución de la tensión es lo que va a permitir que el cristalino tipo adopte otra postura y que sea un poco más convexo. Y al volverse más convexo es que nosotros podemos enfocar, por ejemplo, ciertos objetos o podemos acomodar la vista, ¿verdad? Eso es lo que es interesante. Por eso me gustó mucho este cuadro y les agregué en la clase, ¿verdad? Para que puedan tener. Después hablan de las glándulas sudoríparas que también están en ese cuadro. Yo les puse más para que ustedes puedan leer un poquitito más esto, para interiorizarse un poquito más, y de todos los efectos, tanto simpáticos como parasimpáticos, en cuanto a la estimulación. Y los reflejos autónomos cardiovasculares que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Hay ciertos receptores para el estiramiento, o sea, los varoreceptores en sí, ¿verdad? Que generalmente están situados en arterias importantes, y estos son muy importantes, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque controlan la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y generalmente estos envían señales a nivel del tronco del encéfalo, y en este caso lo que puede hacer es inhibir impulsos simpáticos destinados al corazón y los vasos sanguíneos, o excitan el parasimpático, permitiendo el descenso de la presión arterial hasta su normalidad. Por eso es que a nivel del cuello, ¿verdad? ¿Dónde es que se encuentra el varoreceptor a nivel del cuello? ¿En qué zona? La arteria carotidia, porque Muy bien. Ahí en la bifurcación en sí, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hacer un masaje carotídeo, ¿verdad? Ligero, no se hace de los dos lados, se hace unilateral. Y esto ayuda y se hace generalmente, pueden hacerte en su casa o demás. Y ayuda justamente con esa excitación. ¿Y qué es lo que voy a excitar? Voy a excitar el parasimpático. Y al excitar eso, permite que la presión arterial baje. Por eso es que a veces se hacen esos masajes, ¿verdad? Obviamente nosotros en urgencia no tenemos tiempo de masajear a nuestros pacientes, entonces le damos nomás ya fármacos que van a ayudar. Pero pueden hacer, qué sé yo, pacientes que están en su casa y sufren de hipertensión arterial y que no son cifras muy elevadas, y pueden procurar y hacer ese masaje y va a tener ese efecto positivo. Es un efecto, una acción que ustedes le pueden indicar inclusive a sus pacientes siempre y cuando ustedes les muestren. Porque hay que ponga su dedo en cualquier lado nomás o sus yemitas y no va a servir, ¿verdad? Y es justamente por esa excitación que estamos realizando. Y bueno, habla también de todos los plexos nerviosos que están encargados de la parte digestiva, del aparato digestivo, y que es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a eso, a esos plexos nerviosos, es que nosotros podemos tener, o sea, tiene mucha inferencia sobre qué, sobre la actividad gastrointestinal. Y qué actividad es lo que a mí me interesa que mi aparato o mi tubo gastrointestinal y que tenga peristaltismo, o sea, que se mueva. Yo quiero que ese tubo gastrointestinal se mueva, que esté constantemente en movimiento. Y el movimiento a nivel gastrointestinal se llama peristaltismo. Y cuanto mejor peristaltismo presente en ese paciente, y mejor va a ser el progreso de los alimentos y la eliminación posteriormente por el ano. Por eso es que estas estimulaciones parasimpáticas tienen esa función y es importante para el funcionamiento o el buen progreso de los alimentos, ¿verdad? Hay también otras condiciones que ya son extremas y se pueden generar inclusive en un aumento en el tono, ¿verdad? De los esfínteres y demás, que son importantes. ¿Por qué?
porque esos esfínteres tienen que soportar ciertas presiones y ayudan a mantener ciertas presiones también. Acuérdense que los esfínteres desde la parte superior, ¿verdad? Tenemos el esfínter esofágico superior e inferior, y esto gracias a que se cierran fuertemente, evitan el pasaje de la parte más inferior hacia la parte superior, ¿verdad? En el caso de que exista, por ejemplo, un estado de qué sé yo, cuando el paciente está acostado, por ejemplo, ¿verdad? Evita que los alimentos pasen del estómago hacia la boca. Y también el esfínter esofágico inferior evita que el contenido gástrico pase al esófago, porque saben que la membrana o el epitelio gástrico es súper diferente al epitelio esofágico. Y si es que mi paciente está totalmente expuesto todo el día en forma crónica a esa acidez, y puede ocurrir un estado ya patológico que es una metaplasia, ¿verdad? Un cambio primero en el epitelio, y si es que es súper crónico y no hay una condición favorable, y puede llegar hasta inclusive un cáncer, ¿verdad? Que es lo más grave. Y así, entonces, todos estos esfínteres y están funcionando y tienen un gran tono gracias a la acción parasimpática del sistema nervioso. Y también el corazón, ¿verdad? El corazón tiene ciertas actividades, tanto como para aumentar la frecuencia cardíaca, como también para poder disminuir la frecuencia cardíaca y de las contracciones. Los vasos sanguíneos también, para poder tener una vasoconstricción considerable y una vasodilatación también, ¿verdad? Y los efectos de la estimulación simpática sobre la presión arterial. Ustedes tienen que saber que la presión arterial, para que mi paciente tenga presión arterial, y yo necesito dos cosas nomás. Uno, que es la propulsión de la sangre por el corazón. Y dos, que es la resistencia de su flujo. Y esto se da gracias a todo lo que es la estimulación simpática. Entonces, aumenta tanto la propulsión del corazón como también la resistencia al flujo. Entonces, con estos dos componentes yo puedo tener una presión arterial sanguínea, que es indispensable para la vida. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si pongo en el examen, ¿el aumento de la propulsión y la resistencia al flujo periférico se da gracias a la estimulación? Simpática. Muy bien, simpática. Sin embargo, una estimulación parasimpática moderada a través de los nervios vagos reduce el bombeo cardíaco, ¿verdad? Y también van a reducir la resistencia, ¿verdad? La resistencia vascular periférica, que es lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Estimulación de órganos aislados en ciertos casos y estimulación masiva en otros por parte del sistema simpático y parasimpático. Y acá tenemos la descarga masiva y por parte del sistema simpático. ¿Qué es lo que es la descarga masiva? Y generalmente la descarga masiva se da gracias a que, o se encadena mediante una intensa actividad hipotalámica, ¿verdad? Ante situaciones muy extremas, como por ejemplo el miedo, el dolor intenso, ¿verdad? Las respuestas de alarma o de estrés. Ante estas situaciones se activan este sistema de descarga masiva. Sin embargo, y está a cargo del sistema simpático, ¿no? Sin embargo, el sistema parasimpático se centra más en respuestas específicas localizadas, ¿verdad? Que actúan solo sobre el corazón para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca de los latidos. Sin embargo, esto de la descarga masiva ocurre a diferentes eh, niveles, y es lo que nosotros podemos ver acá. Aumento de la presión arterial, aumento del flujo sanguíneo, ¿verdad? Aumenta la tasa del metabolismo celular por todo el cuerpo, aumenta la concentración sanguínea de glucosa, ¿verdad? Aumenta la glucólisis hepática y muscular, por eso es que aumenta la concentración sanguínea de glucosa, ¿verdad? Aumenta también las fuerzas musculares, la actividad mental y la velocidad de coagulación sanguínea. O sea que todos estos sistemas de descarga masiva desactivan, o no es desactivan, activan, mejor dicho, todos estos aumentos, y a eso se le llama respuesta de alarma o estrés en el sistema nervioso, y están preguntando en el examen. Bueno, y el control bulbar continuo y mesencefálico del sistema nervioso autónomo, y bueno, y se encarga también de controlar la presión arterial, frecuencia cardíaca, secreciones glandulares, peristaltismo, ¿verdad? Y la contracción de las vejigas.
El control de los centros autónomos del tronco del encéfalo por las regiones superiores, y sabemos que todas las señales del hipotálamo y del cerebro influyen en la actividad de casi todos los centros, ¿verdad? Control autónomo del tronco encefálico, centros hipotalámicos que van a ir controlando la temperatura, el aumento o la disminución de la salivación, de la actividad digestiva y el vaciamiento de la vejiga que dijimos desde el principio, ¿verdad? Todo esto va a ir controlando estos centros autónomos. Y los centros autónomos actúan como como estacones, dice, ¿verdad? Pero como niveles que van a ir controlando la actividad iniciada tanto a los niveles más altos del encéfalo y hasta llegar a la parte más inferior, ¿verdad? Y las respuestas conductuales que van del hipotálamo, las regiones reticulares, del tronco y el sistema nervioso autónomo, que ustedes ya dieron hipotálamo y regiones reticulares. ¿Quiénes lo rindieron? 2 alumnos no rindieron el examen. De la vez pasada. Ni idea, profe. Bueno. Y hay fármacos, ¿verdad? Los fármacos que van a actuar sobre órganos adrenérgicos o efectores adrenérgicos, simpáticos y miméticos. Tenemos la noradrenalina, la adrenalina, metaxomina, y van a ir teniendo diferentes grados de estimulación y a diferentes órganos también simpáticos y por su duración también de acción, tanto la noradrenalina y la adrenalina que tienen 1 a 2 minutos en cuanto a generar efectos, ¿verdad? Y otros que van a durar un poquito más en cuanto a la acción, ¿verdad? Ahí tenemos otros que van a estimular también receptores específicos. Tenemos la fenilefedrina, receptores alfa, ¿verdad? Y el salbutamol, que son los receptores beta. Por eso es que los receptores beta, y miren acá, les voy a poner, perdón por sus ojitos. Ay, señor. Acá está. Relajación, ¿dónde está? Este acá. Los receptores, aumento de la fuerza y contracción miocárdica, dice, aceleración cardíaca, vasodilatación, broncodilatación. Y los receptores beta, que justamente actúan sobre los receptores beta, y justamente el salbutamol. El salbutamol tiene este efecto de broncodilatación y vasodilatación también. Acá broncodilatación y aumento de la fuerza de contracción del miocardio. Y eso es lo que genera muchas veces en los pacientes taquicardia. Por eso es que el salbutamol tenemos que tener en cuenta eso cuando indicamos, ¿verdad? Que puede generar. No en todos los pacientes, pero como que tiene acción sobre los receptores beta. Esta puede generar esa acción de aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, taquicardia en mi paciente. Eso es importante. Acá dice, solamente receptores beta, salbutamol. También hay otros que van a ir teniendo acción sobre los receptores alfa. Por eso es importante, porque todos estos fármacos, al fin y al cabo, van a tener un efecto también sobre ciertos receptores. Y esos receptores, como sabemos, van a modificar una vez que se encuentren, se relacionen con otras sustancias, ¿entienden? Y puede generar todo lo que es los efectos ya clínicos. Yo tuve una mala experiencia con el salbutamol, pero y en serio yo sentí que me iba a morir por ahí porque tuve una taquicardia, pero de la gran 7. Casi me morí. Y era así, la dosis habitual nomás. Pero ahí descubrí que, bueno, no tolero el salbutamol, pero a costa de qué, ¿verdad? Dios mío. Es la sensación más desagradable que existe en el mundo tener taquicardia. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron taquicardia. ¿Cómo se Te siente, sentí profe? lo que te vas a desmayar, Dios mío, pero en serio es para desmayarte. Y yo me medí y tuve 135 por ahí tuve. En serio, yo no veía más nada, todo nublado, ¿verdad?
y me di y tomé beta bloqueantes, ¿verdad? Porque esto hace, o sea, el salbutamol actúa sobre los receptores beta y estimula los receptores beta. Entonces lo que yo tengo que hacer es bloquear esos receptores beta. Y para poder bloquear esos receptores beta, y ahí le tenemos al atenolol, al propanolol, y estos ayudan con la regulación de esa taquicardia. Pero a pesar de eso, igual, no es que hacía el toque de regular, ¿verdad? Igual me sentí un poquitito mal. Y bueno, acá hay otros fármacos que provocan la liberación de noradrenalina desde las terminaciones nerviosas, ¿verdad? Y ahí tenemos la efedrina, la tiramina, las anfetaminas, que se van ahí encargando de liberar noradrenalina. Y ahí las anfetaminas son las que más se utilizan porque justamente actúan con todo ese, con el aumento de todo el proceso de metabolismo y energético y demás, y ayuda con la eliminación de la grasa y también con todo lo que es el descenso de peso, ¿verdad? Así es que las anfetaminas son buenas siempre y cuando se tomen con criterio, y si es que no, y mejor no tomen. Porque la gente toma y después deja y también tiene efectos de rebotes, pero como que estimula tanto el sistema nervioso y al dejar de tomar puede deprimir y ahí entra en un estado no tan agradable, inclusive en depresión y demás, que los pacientes, se ven muchísimos pacientes, ¿verdad? Y fármacos que bloquean la actividad adrenérgica, o sea, evitar la síntesis y almacenamiento de noradrenalina en las terminaciones simpáticas, ¿verdad? Bloquear los receptores simpáticos, ahí tenemos la fenoxifensamina y la fetolamina, y acá bloqueadores los receptores simpáticos beta, acá está beta 1 y alfa 1, receptores del propanolol, metoprolol, el atenolol también se incluye dentro de estos grupos, y los que impiden la liberación de las noradrenalinas, ¿verdad? Y la actividad simpática que puede anularse con fármacos que van a ir suprimiendo la transmisión de impulsos nerviosos a través de los ganglios autónomos. Hay también fármacos que van a encargarse de suprimir esta. Y los fármacos que actúan sobre órganos colinérgicos. Tenemos los fármacos parasimpáticos que actúan directamente sobre los órganos receptores colinérgicos del tipo muscarínico, y ahí tenemos la pilocarpina y la metacolina. Y los otros fármacos que van a poseer dan efectos parasimpáticos potenciadores, aceticolinoesterásicos, ¿verdad? Y ahí tienen la neostigmina, la piridostigmina, que son así fármacos en serio que no utilizamos con frecuencia, o sea, muy raras veces. Esto, anfetaminas, y esto que más se utiliza en pacientes que están presentando, por ejemplo, hipertensión o una crisis de ansiedad generalizada, o por ejemplo, en el caso de pacientes que están con alteraciones hormonales, pacientes con alteraciones tiroideas, se utilizan mucho estos bloqueantes de los receptores del tipo beta, ¿verdad? Y los demás, en serio, esto de la efedrina, las anfetaminas, eh, se usa también, pero no es con mucha frecuencia y generalmente más se ve en jóvenes. Y la noradrenalina y la adrenalina en casos muy extremos, ¿verdad? Eh, la adrenalina también puede generar ciertos efectos a nivel de vasodilatación y vasoconstricción si es local, ¿verdad? Y broncodilatación también si es que utilizamos como rescate y demás, ¿verdad? Pero no se utiliza como primera línea. Si es que mi paciente no sale de mi rescate con salbutamol y con corticoide, ahí último uso, ¿verdad? Ya usé toda y ahí recién utilizamos adrenalina, ¿verdad? Y también en ciertas crisis, ¿verdad? Bueno, esto es lo que estuvimos diciendo. Y fármacos que bloquean, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta. Sí. Viste que en pacientes, por ejemplo, que ya están así con un goteo de noradrenalina, y eso o qué se le puede poner más así para sobreestimular la producción de la noradrenalina. Y si tiene goteo de noradrenalina, y es porque, bueno, y hay que ver la condición de base de ese paciente. Porque generalmente son pacientes muy agudos y que están generalmente con una hipotensión post, en el peor de los casos, post-shock séptico, ¿verdad? Y se hace como un rescate
para poder aumentar la presión arterial y poder controlar mejor el estado hemodinámico, ¿verdad? Pero la noradrenalina y la adrenalina son los que más se utilizan, ¿verdad? Pero más nora. Bueno, profe, Y, gracias. no, hay nomás en todos lados y es caro, carísimas. ¿Hay alguien que tiene eso que? Una vez que un familiar mío llegó a usar, bro. Y sí, está caro, la ampolla. Sí. ¿Pero salió o no? Sí, salió otra. Salió. Y sí, y carísimo. Mi abuelo tuvo que utilizar noradrenalina, pero mi abuelo tuvo un shock séptico, punto de partida pulmonar, y empezó a hipotensar. Y nosotros, él estaba en IPS hace 4 años atrás. Y nos fuimos a comprar, y en ese entonces ya lo era carísimo. Llegamos, y cuando llegamos, paró. Y no había más caso, ¿verdad? Eso es lo que es triste en nuestro medio, porque a veces no podemos hacer de todo para poder ayudar al máximo al paciente, pero se hace lo que se puede. Y donamos mante ahí para que use otro prójimo y se salve, ¿verdad? Pero hay que ver la situación del paciente, ¿verdad? Hay que ver muchísimo. Pero es lo de primera línea, es lo de primera línea. Y bueno, ahí están estos otros fármacos que pueden estimular o bloquear las neuronas postganglionares simpáticas y parasimpáticas, que pueden ir leyendo ustedes después, ¿verdad? No les voy a preguntar nada de estos últimos dos. Y los fármacos bloqueantes ganglionares, ¿verdad? Porque casi no se usan, ¿verdad? Pero es para que ustedes vayan leyendo. Así es que es un mega resumen esto. Ahora mismo ya luego voy a alzar en la plataforma frente a ustedes, porque si no me voy a olvidar. Y ¿tienen alguna duda hasta acá? No, doctora. No, profe. Bueno, ahora ahí te voy a alzar porque si no me voy a olvidar. Eh, Había una clase que yo tenía que cambiar, ¿verdad? Parece que era cerebelo y ganglios basales. Hoy es el lunes 6. Lunes 6. Ahí. ¿Por qué no anda este? ¿Están entendiendo todas las clases, verdad? ¿O Sí, no? profe. Espérenme que quiero ver si este pasa. Sí, este. Archivo. Bueno, ahí ya está ya la clase de hoy. Pueden leer de ahí, pueden leer del libro, como a ustedes les parezca mejor. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, terminamos todo lo que es ya en sistema nervioso autónomo y los reflejos autónomos, ¿verdad? Que correspondía al día de hoy.
¿Estamos bien? Sí, profe. Ya Profe, llamé, este ya. es capítulo 60, ¿verdad? Capítulo 60. Gracias. Sistema nervioso autónomo, lo dice Ana. No sé si es 60 o 61.